Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, más cosas. Hoy es martes y los martes ya sabéis que abrimos una página, un capítulo aquí en La Cafetera para hablar de ecología, de medio ambiente con Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Oye, en unos días en los que estamos precisamente mirando con tristeza este 5º aniversario del asesinato de Berta Cáceres, la activista, una líder indígena, feminista, activista del medio ambiente que fue asesinada en Honduras y que nos recuerda una vez más el altísimo riesgo que corren en muchos lugares del planeta quienes están defendiendo el medio ambiente contra las agresiones, ¿no? Sí, 5 años ya del asesinato de Berta Cáceres, un asesinato pues que conmocionó desde luego al mundo ecologista, pues por cómo se produjo, por la impunidad, en fin, tuvo muchísimo impacto, ¿no? Una activista, una líder indígena que estaba defendiendo el río de su comunidad frente a un proyecto hidráulico y que pues fue asesinada, ¿no? Precisamente en este 5º aniversario pues recordamos cómo, en primer lugar, pues decenas de activistas ecologistas son asesinados cada año, especialmente en América Latina, pero no solo en América Latina, y cómo también muchas veces estos asesinatos quedan impunes o, en todo caso, como en el caso de Berta Cáceres, si hay mucha presión internacional, pues se consigue llevar a los tribunales o a los autores materiales, pero queda detrás siempre la pregunta de los autores intelectuales, ¿no? ¿Quiénes están detrás o quiénes promueven estos crímenes? Y no son los que los ejecutan, sino son los poderes o los poderosos que están detrás, pues impulsando estos proyectos, ¿no? Fue muy destacada por su activismo medioambiental y sobre todo tuvo una batalla muy conocida, que tuvo mucha resonancia, en contra de la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales. Precisamente su entorno siempre ha señalado, ¿no? Siempre ha señalado un poquito tanto esto como incluso complicidades dentro del gobierno y por eso tuvo una gran notoriedad, ¿no? Efectivamente. Ella, su activismo pues estaba centrado en la defensa de los ríos, porque además desde su cultura indígena pues consideraban los ríos como las venas de la vida, ¿no? Y de alguna manera pues ella trataba de frenar proyectos hidráulicos, y en concreto un proyecto hidráulico que afectaba a su comunidad, como digo, y bueno, pues fue pues asesinada impunemente. La verdad es que tuvimos en España al compañero suyo, Gustavo, compañero activista que estaba con ella cuando la asesinaron, y la verdad es que, bueno, pues yo cada vez que me acuerdo del relato es verdaderamente estremecedor, ¿no? Como entran impunemente en su casa los pistoleros y le disparan y bueno, pues con una absoluta impunidad, ¿no? En la misma en la que están expuestos, pues como digo, decenas de activistas ambientales, de líderes indígenas, en fin, de aquellos que están defendiendo los recursos de la tierra y que realmente pues cada vez desgraciadamente se enfrentan a presiones y a crímenes pues mayores y con mayor impunidad, ¿no? Sí, recuerdo además, es verdad, su compañero que estaba con él, tuvimos la oportunidad de conversar aquí en La Cafetera con él, creo que fue gracias a Greenpeace y a Amnistía Internacional, y tuvimos la oportunidad de escuchar su durísimo testimonio siendo el testigo del asesinato de Berta Cáceres. Había sido yo invitado a un taller, a facilitar un taller sobre energías alternativas, renovables, precisamente en contraposición al proyecto de hidroeléctrico de la empresa DESA, el proyecto de Aguasarca. Y cuando yo estaba hospedado en su casa y simultáneamente un 2 de marzo de hace justo un año, los sicarios entran a la casa, uno entra a mi habitación, otro entra a la habitación de Berta, intentan asesinarnos, ellos creen que yo quedo muerto, pero en realidad quedé herido, y Berta no corre la menor suerte, desafortunadamente es asesinada. Y después de eso pues ha sido todo un proceso bien complicado, muy difícil para que el gobierno de Honduras pues dé efectivamente con los autores intelectuales de este asesinato, ¿verdad? Sí, porque al principio
allí se produce una situación de una enorme confusión. Tú tuviste que salir herido de la casa. Tú la viste viva todavía, ¿no? Después de recibir los disparos. Sí, todavía, pues prácticamente me despedí de ella, pues estaba ya muriendo, y entonces en ese proceso, pues era todo distintos mecanismos por parte del gobierno de Honduras para buscar la manera en cómo culpabilizar o también imputar, no solamente a mí, sino también a miembros del COPIN mismo, tratando de ocultar pues todo el enfrentamiento que ya había con el gobierno, con la policía, con el ejército, con la misma empresa, ¿verdad? Tuviste a uno de los sicarios y el gobierno ni siquiera te llamó para reconocer a las personas detenidas, ¿no? Así es, yo vi a uno de los sicarios y, bueno, de cualquier manera el gobierno en marzo del año pasado, precisamente, pues comete lo que yo llamo un secuestro de Estado, cuando pese al acompañamiento de mi embajador y de mi cónsul, me prohíben salir del país, y busca la manera en cómo imputarme, porque obviamente estaban involucrados muchos más personajes y políticos y empresas y militares, y al final no pudieron inventarme, y un mes después de estar ahí secuestrado en Honduras me dejan ir, y no tienen otra opción que efectivamente imputar al gerente de la empresa hidroeléctrica, a un militar, exmilitares, a varios sicarios. 5 años han pasado ya del asesinato de Berta Cáceres. Oye, Juancho, luego en estos días ha habido otras historias, también me he acordado mucho de ti porque hemos sabido una nueva señal que nos envía la Tierra de los excesos que está cometiendo el ser humano. Un iceberg gigante que se ha desprendido de la Antártida. Los expertos llevaban años esperando que ocurriera algo así en la Antártida, avisando de que iba a suceder, y en efecto ha ocurrido. Sí, desgraciadamente, bueno, pues lo estamos viendo con una cierta frecuencia, ¿no? Como dices, signos de que el cambio climático está aquí, ¿no? Efectivamente se ha producido una enorme grieta en un glaciar, una grieta en el glaciar Larsen que realmente pues va a producir el desprendimiento de una masa de hielo enorme, y que, bueno, pues que es un síntoma más, ¿no? O por lo menos así lo ve la comunidad científica, o lo está estudiando, de que puede ser un síntoma más de ese calentamiento, al igual que hemos sabido, por ejemplo, esta misma semana, del debilitamiento de la corriente del Golfo, ¿no? Es decir, cómo los cambios de temperatura en las aguas que se están produciendo están generando estos cambios, cuyas consecuencias en términos climáticos pues son impredecibles. Entonces el planeta nos va dando avisos, la verdad es que muy claros y muy evidentes de que tenemos que cambiar el rumbo, y este es un aviso más. Lo cual nos conduce también precisamente a algo que en lo que estos días tendrá protagonismo en el Congreso de los Diputados: proposición no de ley para la protección de los refugiados climáticos, ¿no? Sí, esta es una cuestión que preocupa cada vez más, y es que mientras el número de personas que tienen que desplazarse debido a los problemas climáticos, es decir, porque su tierra deja de ser fértil, porque no son capaces de producir alimentos donde lo venían produciendo, por el avance del desierto, por tantas cuestiones vinculadas al clima, sin embargo, el concepto de refugiado ambiental o de refugiado climático no está legalmente reconocido. Entonces, una persona que se vea desplazada por estos motivos no es reconocida como refugiado, ¿no? Con las garantías y con las ventajas que eso tiene dentro de la gravedad de la situación, ¿no? Entonces, precisamente lo que pretendemos y lo que hemos conseguido con un amplio apoyo ha sido que el Congreso pida ese reconocimiento de esa figura de refugiado climático, es decir, que una persona que viene huyendo de una situación desesperada por la falta de capacidad de su tierra de producir alimentos, pues pueda ser reconocida como tal. Creemos que es un paso adelante en este sentido. Esto es un problema internacional, es un problema global, que este reconocimiento no existe. La Convención de Ginebra de Refugiados no reconoce los refugiados climáticos y por lo tanto es una asignatura pendiente, y bueno, pues en el Congreso hemos dado un paso adelante para su reconocimiento, lo cual pues es una buena noticia. Lo que parece que no va a haber es mucha voluntad por parte de la derecha y la extrema derecha, ¿no?, de participar de esto. Bueno, evidentemente, sobre todo la extrema derecha, ya sabemos que su
su mensaje xenófobo y su mensaje en contra de los refugiados pues se amplía en este caso, y además pues sus palabras fueron muy duras, negando la existencia misma de refugiados climáticos, ¿no? Pero bueno, entra dentro del discurso de la extrema derecha, que yo creo que no tenemos que darle mayor eco, y nosotros seguir trabajando y seguir luchando por ese reconocimiento y esperar que la comunidad internacional pues así lo haga, porque como digo, cada vez son más las personas que se van a desplazar debido al cambio climático. Juancho López Duralde, gracias como siempre, Juancho, un abrazo muy fuerte, cuídate. Gracias, un abrazo, Fernando.